Ahí está. Bien, ¿lo ven todos? Perfecto. Bueno. Habíamos dicho entonces, habíamos adelantado algo, vamos a empezar el tema del fascismo, y lo vamos a hacer con un texto que es de Enzo Traverso, que es un historiador, un intelectual italiano, está formado en la escuela del marxismo italiano, y es uno de los más importantes historiadores trabajando la historia de las ideas, ¿no? Sobre todo las ideas del siglo XX. Se especializa, la especialización de él es el tema del holocausto y el totalitarismo, pero también este libro en particular y las partes que vimos, tendrían para leer, lo que estudia es la relación de estos intelectuales con los procesos, de estas ideas intelectuales con los procesos históricos, y cómo justamente estos temas, tanto el holocausto, el totalitarismo, van permaneciendo en las discusiones políticas del presente, ¿no? Se van como resignificando y van volviendo a aparecer en esas discusiones actuales. Y algo más o menos habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué nos interesa este texto en particular? Bueno, porque la idea justamente es no solamente discutir fascismo desde la perspectiva puramente histórica, sino también los fenómenos políticos, los fenómenos políticos contemporáneos, los fenómenos sociales, como por ejemplo, y eso hago referencia justamente a la clase de la vez pasada, como por ejemplo la marcha del lunes, ¿no? Bueno, ¿en qué se enmarca esto? Vuelven a resignificarse un montón de estas ideas y justamente lo que hace Traverso es entender cómo es esa ligazón. Este libro, Las nuevas caras de la derecha, es un libro ensayo, es como una entrevista. Por supuesto, es una entrevista que él da y luego es corregida por él. Lo que él va a hacer es desmenuzar las palabras que solemos utilizar para describir algunos fenómenos políticos, y lo que va a hacer es proponer nuevos nombres, ¿no? Nuevos nombres o nuevas ideas para justamente nuevas realidades. Él lo que sostiene es que para analizar nuestra realidad, vamos a poner de un vocabulario que está gastado. Y él entiende que hay una necesidad de encontrar nuevos términos para poder comprender justamente estas nuevas realidades. ¿Y por qué piensa esto? Porque bueno, él sostiene que estamos en una época de transición donde las viejas palabras que usábamos para categorizar procesos y categorizar momentos históricos no alcanzan para explicar este presente. Pero el problema es que todavía no se construyeron nuevas palabras. Entonces, bueno, ese es el desafío, ¿no?, que él plantea. Y justamente es este contexto en el que aparecen estas nuevas derechas que él va a analizar, que se pueden enmarcar en un montón de sentidos, y él las va a ir desmenuzando en el texto, así que ahora las vamos a ir viendo. Como por ejemplo, bueno, las derechas que suben al poder en Europa, Trump, bueno, nosotros tenemos un caso en la Argentina, entonces él lo que va a explicar es justamente cómo analizar ese proceso, ¿no? Y justamente lo interesante también de este libro es cuándo lo escribe, porque lo escribe en el 2016, en el proceso eleccionario de Estados Unidos, donde, bueno, gana Donald Trump. A la vez también es contemporáneo a la campaña de Le Pen en Francia, a la vez también es contemporáneo al avance de la derecha radical alemana, y también un hecho que es fundamental y que también él lo va a analizar es el Brexit, ¿no?, que también está ahí. Es decir, no es un sector, no es, por ejemplo, Europa del Este, sino que él lo que ve es una ascensión, digamos, en muchas partes. Cuando hablamos de la renovación o la difusión de estas derechas, ¿no?, que él va a analizar,
generalmente en nuestra cabeza viene la idea de los fascismos y de los fascismos, el fascismo clásico de la entreguerra, ¿no? Es algo que comúnmente escuchamos, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, esto es facho, esto es fascismo. Bueno, hay que tener cuidado porque cuando pensamos en esos términos, esto es lo que plantea Traverso, cometemos el error de creer que partimos desde los mismos elementos, y los elementos son diferentes. Nosotros estamos categorizando de esa forma, pero con una realidad distinta, en un contexto distinto. Cuando hablamos de fascismo, no hay una ambigüedad. El fascismo es el fascismo. Justamente estas nuevas derechas, lo que va a decir Traverso, es que son movimientos muy heterogéneos. No exhiben todos los mismos rasgos, no son todo lo mismo. Por eso, para hablar de estas nuevas derechas, lo que Traverso va a sostener es la necesidad de utilizar dos términos que son los que van a ser como la columna vertebral de estos dos capitulitos que teníamos, es el neofascismo y el posfascismo. ¿Y por qué sostiene esto? Bueno, porque justamente nosotros utilizamos la historia para entender nuestro presente. Es como, a ver, la historia es la historia, es el tiempo que pasó. Entonces, lo que él va a plantear es, no sirve hacer analogías, no sirve traspolar una situación a este presente, una situación pasada a este presente, porque no alcanzan los términos, no alcanza la forma de explicarse. Lo que él propone es hacer homologías. Es decir, no construir iguales, no pensar dos situaciones en de igualdad, sino pensar en términos de diferencias y semejanzas. Justamente para construir estas nuevas nociones históricas, estas nuevas nociones de historicidad, explica él, que son las que enmarcan una categoría. Esto parece difícil, pero ahora cuando lo vayamos como desglosando se va a entender mejor. Bien, vamos a la categoría de neofascismo y posfascismo, que es lo que plantea Traverso. El neofascismo, Traverso va a decir que justamente está relacionada con ese intento de prolongar, reconstruir y regenerar el viejo fascismo, ¿no? Se reconoce de esa forma e intenta prolongarlo, reconstruirlo y regenerarlo. Es como un efecto residual de ese viejo fascismo. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, pone como ejemplo los partidos europeos que reivindican la continuidad ideológica con el fascismo. Y después va a ser la categorización, que es bastante más, la explica mucho más, que es la categorización de posfascismo. A este movimiento él lo entiende como un proceso que está inacabado, porque está en curso, está sucediendo y por eso es inacabado. Lo que menciona es que justamente designar como fascismo movimientos que van como fascismo, solamente como fascismo, a movimientos que van de Le Pen al Estado Islámico, como por ejemplo, Macri, Trump, la derecha radical en Ucrania, Bolsonaro, Biondini, todo no puede ser fascismo. Hay algo ahí, en lo que el término empieza a hacer agua. No es la misma definición para todos, es imposible que sea la misma definición para todos. Sin embargo, cuando nosotros los analizamos, solemos determinarlos de esa manera, aunque podamos distinguir, Macri no es lo mismo que Trump, o que Bolsonaro no es lo mismo que Biondini, lo podemos decir cuáles son las diferencias, pero igualmente los englobamos en esa categoría de fascismo. Entonces lo que va a decir Traverso es que si toca en la misma bolsa, lo que se demuestra es que justamente el término pasó a ser ineficaz. El término ya es ineficaz. Por ejemplo, en un ejemplo nacional, nosotros hemos estado 4 años escuchando esa frase de Macri basura, vos sos la dictadura, y bueno, en cierto punto operamos de esa forma, ¿no? Como por comparación. Partimos como de una conciencia histórica, de un imaginario político, pero eso no implica
que no podamos comprender los aspectos del presente en diferencia con aquellos momentos del pasado. Es decir, no puede ser una traslación mecánica, no puede ser esto es lo mismo que esto, porque entonces estamos desconociendo el contexto histórico. Una cosa es compararlo y otra cosa es que la comparación sea válida, por decirlo de alguna forma, ¿no? El término de ecofascismo, a Traverso, se va a emancipar de la idea de fascismo clásico. Sin embargo, lo conserva como matriz. Está como matriz, pero se emancipa, es otra cosa. Algo muy determinante, y es que justamente, a diferencia del neofascismo, no van a reivindicar esa filiación. Es decir, sin la matriz del fascismo, sin que haya habido fascismo, sin fascismo clásico, digamos, estos nuevos movimientos no existirían. Pero se transformaron, se convirtieron en otra cosa, y por esta razón es que justamente lo que Traverso dice es que por esta razón desconocemos a dónde va. Por eso está inacabado, no sabemos a dónde va a ir. Recién cuando se establezcan en algo nuevo, se va a poder establecer, según Traverso, una definición de qué son, de cómo lo llamamos, de qué nombre le ponemos a esto. Justamente lo que pensaba, Traverso pone un ejemplo particular, que es el ejemplo del Frente Nacional de Francia, que justamente surge muy apegado a la tradición fascista francesa, ligado a los sectores religiosos, nacionalistas, colonialistas, pero en 2011, con la dirección de Marine Le Pen, es la hija, ¿no?, de Le Pen, del Le Pen, Sí. la hija, se intenta como un cambio de piel, ¿no? Es como, el discurso se empieza a transformar. Y ahora es como una idea de, se cuida la respetabilidad, ¿no? Es como que se intentan integrar al sistema, a este sistema de la Quinta República, cuidando, digamos, defienden los valores de alternancia, es decir, la gran diferencia entre estos movimientos del fascismo clásico, una de las grandes diferencias, es que estos nuevos movimientos quieren transformar el sistema de adentro, cuando en realidad el fascismo clásico básicamente lo quería transformar todo. Y Traverso lo que considera como causa también del surgimiento de estas nuevas derechas es, bueno, él lo enmarca, digamos, en el proceso de la Unión Europea, y de cómo la Unión Europea también se resignifica. Él lo categoriza como la crisis del proyecto de la Unión Europea. Traverso va a decir que la Unión Europea nace inicialmente como en un ideal europeísta, como un primer modelo federal, concebido como una voluntad para devolver la paz al continente luego de las dos guerras, y que justamente lo que intentaba era como mostrar la superación de los antagonismos, ¿no? Como hasta una alternativa, digamos, progresista, ligada con una ligazón de socialdemocracia. Sin embargo, la Unión Europea se aleja de ese proyecto inicial, y lo que termina haciendo, que es, digamos, la Unión Europea que conocemos también, ¿no? Lo que termina haciendo es erosionando las soberanías populares para someter al continente a una soberanía como supranacional y global de, por supuesto, los mercados financieros. Es decir, que lejos de proponerse como barrera, como el ascenso de las nuevas derechas, hoy las termina legitimando y alimentando. Y ahí es donde él retoma otra vez este ejemplo de Francia, y lo que dice es interesante porque lo que él explica es que si bien estas derechas como empiezan a ser alimentadas y a ser legitimadas también por esta Unión Europea
que tiene tanta influencia de los capitales, de los mercados financieros, etcétera, todavía estas derechas no son apoyadas abiertamente. Por ejemplo, lo que pone justamente como ejemplo es, se oponen al Brexit. O por ejemplo, Hillary Clinton tenía todo el apoyo, incluso de Wall Street, cuando se presenta como la contrincante de Donald Trump. Y no tenían, digamos, un apoyo abiertamente de las grandes corporaciones, etc. Pero lo que él alerta, y esto es interesante para llevar a varios ámbitos, es que no sabemos, y esto hace mucho hincapié, no sabemos justamente el rumbo de estas nuevas derechas, no sabemos dónde van a terminar. Y en cierto punto es similar a lo que pasó en Alemania entre 1930 y 1933, cuando el nazismo dejó de ser un movimiento minoritario, ¿no? Entonces, él alerta sobre esto. Yo lo pensaba también con respecto a lo que está sucediendo ahora, y lo deben haber visto todos, esta nueva ola de jóvenes libertarios, ¿no? Cuando nosotros éramos todos jóvenes, lo disruptivo era ser de izquierda. Uno era de izquierda, éramos todos amantes del Che Guevara y nos creíamos revolucionarios, y ahora hay una porción de esa juventud que considera disruptivo avalar el sistema de cosas, avalar esa idea meritocrática. Y después nosotros pensamos, bueno, hay elecciones, pero sacan el 2%. Bueno, no sabemos. Hay que ver, ¿no? Antes no se escuchaba tanto ese discurso y ahora se escucha más. Bueno, son cosas que hay que como ir alertando. López Murphy no López fue muy bien, pero bueno. Murphy, sí, bueno, López Murphy cuando saca el 16%, saca el 16%, veníamos de una crisis, de la crisis del 2001, que también las crisis... Después de haber propuesto el arancelamiento de la universidad y la rebaja del 13%. Exacto. O sea, siempre las grandes crisis tienen una respuesta más progresista y por izquierda y una respuesta por derecha, ¿no? También... A ver, ojalá. Bueno, sí, es verdad. Bien, y lo que él va a explicar es que justamente estos movimientos posfascistas van a, y esto nos va a sonar a todos, retomar una retórica que es como republicana, ¿no? Que tiene un manto republicano y se considera garante de la república. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, enmarcado en medidas de seguridad, ¿no? Viene a plantear que en realidad es el resguardo ante una amenaza que está amenazando la seguridad. Y termina obviamente con la aplicación de medidas de discriminación, de desconfianza, hacia otras poblaciones e incluso hasta sectores internos, ¿no? En Europa, por ejemplo, es el clarísimo ejemplo, ¿no? La idea del terrorismo, ¿no? El terrorismo siempre es de Oriente, o sea, eso ahora él lo va a explicar mejor, así que nos metemos bien ahí. Ahora, y esto también es muy interesante, Traverso va a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el populismo también, no? Porque si fascismo no sirve, ¿qué pasa con el término de populismo? Bueno, él lo que va a explicar es que justamente tiene el mismo problema, ¿no? Está presente todo el tiempo y se usa de una forma tan abusiva que logra que se pierda el gran valor interpretativo de la palabra populismo. Entonces hace que termine quedando alejado de una realidad contemporánea, concreta. Por eso lo que va a decir es que el término populista no sirve como sustantivo, aunque reconoce cierto valor en el término para los movimientos que logran exaltar al pueblo, en tanto pueblo, ¿no? Y lo que va a decir es que esa apelación al pueblo, de ese populismo, representa más un estilo político que una sustancia ideológica, que pueda definir, digamos, a una corriente política. Ahora, lo que él explica es que ese estilo político se puede encontrar
en personas muy distintas, en figuras muy distintas, ¿no? Y les voy a leer los que él menciona como ejemplos, que son muy llamativos. Él dice, se ha tildado de populista Sarkozy, Le Pen, Berlusconi, Trump, Sanders, Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Bueno, sí. Incluso me atrevo a decir que durante un tiempito, hace bastante poco, también hemos escuchado que Macri era populista. Bueno, también lo agregamos ahí en la bolsa. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es populismo? Si todos ellos son populistas, ¿qué es el populismo, no? Se convierte en una cáscara vacía, va a decir Traverso, que se va llenando con diferentes contenidos políticos y que en realidad termina siendo un concepto que termina calificando más a quien usa el término que a lo que quiere describir. Y bien, para Traverso hay una diferencia entre las experiencias populistas, si se quiere, en América Latina y los movimientos posfascistas europeos, que lo que él dice es que los movimientos de Latinoamérica, más allá de sus limitaciones, buscan determinada redistribución de la riqueza para incluir en el sistema político a determinados estratos sociales más excluidos. Ahí es donde él va a mencionar también en la introducción, que eso no lo tenían, pero él va a mencionar directamente a Perón, lo va a mencionar como un populista y no tampoco con las mejores palabras, con la mejor descripción. Lo que va a decir Traverso es que el concepto de populismo, lo que engloba, lo que quiere decir, en realidad se utiliza como un arma de combate político, ¿no? Apunta justamente a estigmatizar al adversario, porque en realidad lo que oculta, cuando se utiliza de esa forma el término populista, es en realidad un gran desprecio, digamos, por esos movimientos. Entonces apunta más a ser un término peyorativo, una categorización política. Lo interesante acá es pensar si, justamente, cómo utilizamos nosotros la palabra populista, qué es lo que nos parece populista, si efectivamente cualquier personalidad política, cualquier mandatario que apele al pueblo, que busque la atención del pueblo, es efectivamente populista, o entonces qué engloba ese término, y si ese término sigue siendo útil, ¿no?, para estas nuevas realidades. Lo pensaba, por ejemplo, en términos de esto, de que decían, por ejemplo, acá hay, creo, después viene el ejemplo, en esto de que se decía que Macri era populista, ¿no? Bueno, que fue una discusión que el año pasado hemos tenido mucho. Y también el otro ejemplo que pone son los partidos populistas de Europa. Bueno, justamente, se dicen populistas, se los entiende como populistas, pero se caracterizan por una terrible xenofobia, racistas, por supuesto, y que justamente el objetivo es la exclusión de grupos enteros, ¿no? Entonces él ahí explica que entonces no sirve más este término. Ahora, lo que es interesante que él va a decir es que lo que él plantea es que por ahí está surgiendo la idea de que quizás está surgiendo un nuevo populismo, una nueva forma de populismo, en el que, por ejemplo, Macron o los libertarios pueden ser un ejemplo de una nueva forma de populismo liberal, ¿no? Como un nuevo ethos liberal, para todos esos que quieren competir, que entienden esta idea que habíamos visto en Hogan de la meritocracia, de la carrera abierta al talento. Incluso Macron, y él es un ejemplo que pone y es muy claro, tiene un gran aspecto de, no sé si ya así tanto ahora, pero tenía un aspecto de progresista, ¿no? En defensa de la individualidad, termina defendiendo determinadas minorías. O sea, qué curioso eso, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado en determinados discursos, me acuerdo del discurso de Fernando Iglesias, la legalización, en la media sanción por la legalización del aborto, que uno lo escuchaba y le dan ganas de aplaudir, bueno, pero era una argumentación absolutamente liberal, ¿no?
esto en defensa de la individualidad. Es muy importante tener en claro esto, que estas nuevas derechas tienen una defensa a lo individual. Bueno, eso, creo que se entendió. Vamos con, esto me encantó porque justamente es un radical que dice que Macri hizo más populismo que nadie. Abajo no sé si se llega a ver la expresión peyorativa del término populista, lo que él considera populista, porque dice que hizo más populista que nadie, subió los planes sociales, tiró dinero, regaló dinero. Es absolutamente peyorativa la forma de entender el término populista. Había ejemplos mejores, pero justo estaba trabajando con este y dije, bueno, va, la verdad. Y se va a meter en una de las figuras que más nos convocan, es, lo va a analizar a Trump, ¿no? La victoria de Trump, lo que dice él es que es un giro hacia la derecha del eje político del mundo, eso está claro. Pero hay que tener en cuenta algunos factores antes de categorizarlo como fascista. Es que hasta el último momento la victoria la tenía Hillary, ¿no? Todos daban por vencedora a Hillary, todos nos sorprendimos cuando ganó Trump. Estaba casi consolidada su victoria. Y que justamente lo que él va a decir es que Trump ganó gracias a un sistema electoral, el sistema electoral estadounidense, y que ganó con mucho menos votos, que en realidad lo que hizo fue captar determinados votos por ser una figura importante, un líder, él dice un demagogo y justamente un populista. Lo que estuvo detrás también fue el derrumbe de Hillary, ¿no? Y que justamente estuvo atrás el derrumbe de Hillary en distritos claramente demócratas, que bueno, ella perdió los votos ahí. No porque hubiera una ola de fascismo en Estados Unidos, sino que lo que había era como un rechazo al establishment, y algo como lo que nosotros podríamos llamar un voto bronca. Sin embargo, los medios tildan inmediatamente a Trump de fascista, pero enfocados en su personalidad, porque justamente lo que también tiene el fascismo es esta imagen que nosotros tenemos en nuestro ideario de las imágenes de los líderes fuertes, y bueno, de hecho Trump lo es. Trump se presenta como un hombre de acción, claramente un machista que trata de mostrar todo el tiempo su virilidad, es intolerante, racista, pero justamente la diferenciación que él va a hacer es que se reivindica como un defensor de las clases populares golpeadas por la desindustrialización. Lo que él va a decir es que justamente el fascismo no se reduce solamente a la personalidad del líder. Que detrás de Trump justamente no hay un movimiento fascista. Esta lucha que Trump va a dar contra el establishment es justamente una paradoja, porque bueno, él es el candidato del Partido Republicano, que es el pilar del establishment, pero en el plano político, lo que va a decir Traverso, es que en el plano socioeconómico es como medio ecléctico, porque bueno, es proteccionista y neoliberal, pero a la vez lo que él dice es, bueno, justamente se propone, por ejemplo, el fin del Tratado de Libre Comercio con México, pero busca la reducción de impuestos, la privatización de servicios sociales. Entonces la gran diferenciación, y esto creo que es como la clave para entender qué es el fascismo y qué es el neofascismo en palabras de Traverso, es que los fascismos clásicos no eran neoliberales, sino puramente estatistas e imperialistas. Trump es antiestatista. Si por él fuera, pondría directamente fin a las guerras, a todas las guerras de Estados Unidos, es absolutamente aislacionista. El fascismo, el clásico fascismo, sostiene la idea de comunidad nacional y comunidad racial, ¿no? Pero Trump lo que va a hacer es reivindicar el individualismo, no esa idea de comunidad nacional. Él es un gran defensor de esa idea del darwinismo social, ¿no? El llegás porque te esforzás,
incluso encarna un poco como el resentimiento del hombre blanco que pasó a ser minoría, porque bueno, hubo una extensión de derechos, entonces el hombre blanco meritócrata pasa a ser una minoría. Lo que Traverso va a sostener sobre Trump es que, por supuesto que tiene rasgos fascistoides, que hay que analizarlo justamente en una perspectiva histórica. Su defensa, por ejemplo, de las clases populares, estas clases populares víctimas de la desindustrialización, él hace de hecho, acá puse el tweet donde en medio de la pandemia, él prohíbe la entrega de los permisos de trabajo para extranjeros, porque él entiende que los extranjeros van a venir a robar el trabajo a los estadounidenses. Pero en esta defensa, si se quiere, de las clases populares, él no va a denunciar al verdadero responsable de la desindustrialización, sino que va a buscar chivos expiatorios. No va a denunciar al capital financiero. Y otra cuestión que es importante también como distinción entre esta figura y lo de los fascismos clásicos es que Trump no presenta un programa. El fascismo clásico se concebía como una alternativa global, ¿no? En los años de entreguerra. Englobaba un proyecto de sociedad. Trump no viene a proponer un modelo alternativo. Y esto es importante, el fascismo surge en una época de profundo intervencionismo del Estado. De diferente manera y en vías diferentes, se enmarca en lo que hablaban con las clases pasadas, en el New Deal de Estados Unidos, e incluso en el modelo de la Unión Soviética. Aparece en una época neoliberal, de capitalismo financiero, y va a enaltecer todo el tiempo esta idea de la individualidad. Solo encarna esa idea de individualidad. Bien. Los hombres de Estado, lo que va a decir Traverso, es que los hombres de Estado se definen como administradores pragmáticos, post-ideológicos, que lo que va a decir es que la política dejó de encarnar valores para tornarse un lugar de simple gobernabilidad, ¿no? Y distribución de poder. Deja de combatir por ideas, que se dejó de combatir por ideas, y se construyen carreras políticas. Esta es la idea justamente de la antipolítica, ¿no? Que es una causa, él lo entiende como una de las causas fundamentales para el surgimiento de estas nuevas derechas. Y surge justamente de la decadencia de la política, que está vacía de contenido. Él entiende que ya está vacío de contenido, entonces, bueno, alternativa es justamente este surgimiento de las nuevas derechas, pero lo que él va a explicar es que justamente por esta razón no hay grandes modificaciones, a pesar de que haya alternancia política, digamos, ¿no? Como que gobierna quien gobierna, igualmente no hay grandes cambios. Y es un tema no menor, que el avance con estas derechas son las que justamente van a empezar a imponer agenda, ¿no? Es como, bueno, empiezan a plantear una nueva forma de hacer política. En una constante resignificación de sentido, ¿no? Que justamente acá también cumplen un rol muy importante los medios de comunicación, incluso el rol que cumplen los parlamentarios. Él va a hablar de la tarea parlamentaria, que lo que dice es que ya quedaron reducidos a ser simples escribanos de los poderes ejecutivos. Por tanto, el posfascismo, para Traverso, va a intentar llenar ese vacío político con políticas reaccionarias, socialmente regresivas, y van a proponer un modelo que suprime la deliberación colectiva, ¿no? Que termina siendo esto, como lo que él explica en el rol de lo legislativo, ¿no? Como meros escribanos de las decisiones del Ejecutivo, en una relación que se termina dando entre el pueblo y el líder, sin intermediación. Bien. Los rasgos comunes de estos movimientos fascistas, él va a decir que, bueno, justamente es el despliegue de la xenofobia, como eje, la islamofobia, que luego lo va a desarrollar, el autoritarismo, la idea de seguridad, que también lo habíamos mencionado,
no quieren construir imperios coloniales, y lo que él explica es que el fascismo clásico, más allá de las diferencias de caso, tenían la ambición de fundar una política, tenían la idea de un nuevo proyecto, ¿no? Una nueva visión del mundo. Esto, lejos de ser una defensa del fascismo, se los pido por favor. Se pretendía revolucionario el fascismo clásico, ¿no? Buscaba, acá escalofríos, pero buscaba como esta tercera vía, ¿no? Entre el liberalismo y el comunismo. La preocupación de las nuevas derechas no es esta, ¿no? Ellos no siguen ese mismo camino. Esa retórica desaparece, aunque por supuesto conserva cuestiones, como por ejemplo, y más que nada, el machismo o el antifeminismo. Bueno, por supuesto siguen siendo moneda corriente, pero, por ejemplo, el caso de Francia, donde las derechas radicales pretenden defender los derechos de los homosexuales, de las mujeres, ante el credo islámico, ¿no? Cuando es frente al enemigo, a ese chivo expiatorio, bueno, ahí somos feministas, ¿no? Bueno, justamente promueven abiertamente que las mujeres, no pueden promover abiertamente que las mujeres vuelvan a la casa, es anacrónico, lo entienden como anacrónico. Y hoy en día la principal característica de este posfascismo es justamente la coexistencia entre la herencia del fascismo y estos nuevos elementos que son como injertos, ¿no? Que no pertenecen a esa tradición, que le son ajenos. El siglo XX tenía como sus grandes partidos de masas, con una gran base ideológica, una base social también, incluso una estructura nacional, arraigo en una sociedad civil. Pero hoy ya no se necesita esa coraza de ideología. En esta forma de hacer política, le entiende, no se necesitan esas corazas de ideología, y el estilo se termina volviendo siempre más importante, porque la ideología se termina borrando. Entonces lo que hace la diferencia es ese estilo. El discurso nacionalista tradicional que desplaza de la nación a la identidad nacional, ¿no? Eso logran que estas ideas terminen como cuajando en las instituciones. Y a alguien más que le va a pegar, a un grupo más que le va a pegar, es a las izquierdas. Lo que él va a sostener es que también, como analizamos el concepto de populismo, como analizamos el concepto de posfascismo, también hay que analizar el rol de las izquierdas, ¿no? ¿Qué papel juegan en este nuevo contexto? Bueno, lo que él va a decir es que aquellas izquierdas que todavía mantienen el discurso de entreguerra, directamente lo dice así, son sectas. Y los que buscan adecuarse al mundo actual, terminan dejando atrás esa retórica de entreguerra, porque el mundo neoliberal, la defensa del Estado, terminan siendo, ante el surgimiento de estas nuevas derechas, una actitud casi subversiva, ¿no? Entonces se pone en entredicho esa bipolaridad entre izquierda y derecha, es como que la derecha se fue para la derecha y la izquierda también se fue como un poco para la derecha, ¿no? Entonces él lo que va a plantear es, bueno, sigue sirviendo hablar de derecha e izquierda, también pone como en tensión esos dos conceptos. Él da un ejemplo que me parece bastante elocuente, que es el ejemplo de Francia, donde dice que Macron marca el nacimiento de un tipo de populismo ni fascista, ni reaccionario, ni nacionalista, ni xenófobo, pero populismo, que se presenta a sí mismo como un hombre emancipado de las ideologías del siglo XX, ni de derecha ni de izquierda, modelando el discurso para seducir a ambos, según Traverso, ¿no? Gobierna casi por decreto, reafirmando el poder ejecutivo, es un hombre carismático, encarna, por lo tanto, según Traverso, el populismo liberal libertario. En este sentido, podríamos decir que termina siendo la expresión de ese momento liberal, donde prima el individualismo, la competencia,
que justamente son los valores que exaltan, ¿no? Con un evento que es novedoso, que es la conquista del espacio público. Y acá entramos ya directamente en la marcha del lunes. ¿Por qué no es menor? Porque negar esa conquista es negar el carácter popular, ¿no? También de estos movimientos, en cierto punto. De justamente provenir sectores que podríamos entender de derecha, pero bueno, hay que entender también su carácter popular, porque si no lo que queda es subestimar estos movimientos, ¿no? Y bueno, hay un surgimiento de las derechas, hay un resurgimiento de estas nuevas derechas, tal como lo menciona Traverso. En el imaginario utópico del siglo XX, el fascismo competía con el comunismo y se presentaba como alternativa, lo que decíamos antes, ¿no? Pero Traverso lo que va a decir es que en el 89 el muro de Berlín no cae solo para el estalinismo, sino que va a tener sus repercusiones, y una es que la socialdemocracia se va a ir corriendo cada vez más a la derecha. Y termina sin tener grandes distinciones con la centro-derecha, ¿no? Y un gran problema que él entiende que estas izquierdas tienen es que el lenguaje para apelar al trabajador, bueno, queda vacante, está vacante, que justamente ya no hay un antagonismo, no existe más este antagonismo entre fascismo y comunismo, porque el comunismo no existe más. Entonces, el posfascismo y el neofascismo encuentran ese hueco para apelar al trabajador. Lo que dice acá Traverso cuando ya se pone emo, es que las utopías desaparecieron, luego de la caída, entonces la única fuente de libertad resulta ser el paradigma liberal de una sociedad que termina siendo de mercado, centrada en las libertades individuales, y las derechas extremas quieren volver atrás, rechazan la globalización, la vuelta al proteccionismo, la exclusión de los inmigrantes, defienden la exclusión de los inmigrantes, etc. Los movimientos de resistencia, es decir, estas izquierdas que él le está pegando, todavía están siendo capaces de esbozar una nueva utopía, ¿no? Una nueva alternativa. Los movimientos sociales, él entiende que están desconectados a través del mundo, y justamente lo explica como resultado de las derrotas, de las revoluciones del siglo XX. Esta desarticulación de los movimientos sociales a través del mundo dice que tiene causas socioeconómicas ligadas a una nueva forma de capitalismo global y financiero. Y lo que él también va a decir es que justamente la cultura tradicional de izquierda, que consideraba a la clase obrera como sujeto social y económico, esa idea del obrero fordista, ¿no? Que era el motor del proceso de emancipación, bueno, ya no corresponde a la realidad, ¿no? Por ejemplo, se lo pensábamos como dónde está enmarcado un administrativo que trabaja en una oficina 8 horas, o el chico del Rappi, como bueno, esa idea de obrero fordista como que quedó, que él entiende que queda vacía, ¿no? Y termina diciendo que, bueno, justamente el gran problema es que la clase obrera ya no se identifica con las izquierdas, y menos con el Partido Comunista, y termina votando a Le Pen, termina votando a las nuevas derechas, ¿no? Entonces, si bien él dice que hay algunos movimientos sociales que no están completamente desconectados de esa memoria obrera, él entiende que todavía no basta reivindicar ese movimiento de izquierda, sino que todavía falta la generación de esta nueva utopía que venga a plantear una alternativa. Bueno, lo que él va a decir como conclusión en su final es que, bueno, justamente el espacio occidental de la memoria está dominado por el recuerdo de las guerras mundiales, los genocidios, sobre todo el Holocausto, pero que hoy ya institucionalizada la memoria, incluso él dice institucionalizada por la industria,
la memoria del Holocausto ya no parece cumplir esa función educativa, unificadora, como aleccionadora, ¿no? Como esa lección que venía a dar el Holocausto. ¿Y por qué? Porque justamente los judíos ya no constituyen una minoría oprimida, sino que también el contexto cambia, porque incluso es el Estado de Israel el que contribuye a identificarlos como el Estado opresor, ¿no? Y sobre todo también porque esta memoria que él habla del siglo XX, ¿no? Es una memoria que reivindica aquellos genocidios cometidos en Europa. Y no toma en cuenta la historia del colonialismo como parte de esos genocidios, ¿no? También. El antisemitismo continúa, y es lo que él explicita, ya no contra los semitas judíos, sino contra los semitas árabes islámicos. Y esto también ocurre cuando, por ejemplo, es cuando Europa habla del Islam como un todo, ¿no? Como un todo fascista, como si todo fuera lo mismo. Bien, entonces lo que él va a terminar planteando es que todos estos términos, en vez de alivianar y servir para el análisis político del surgimiento de estas nuevas derechas, y por lo tanto, la respuesta a estas nuevas derechas, lo que hacen es enmarañar la cuestión. Tratamos de seguir queriendo encasillar a estos movimientos en aquellas categorías conocidas que estamos manejando, que siempre manejamos, cuando en realidad lo que necesitamos es crear nuevas palabras, nuevos conceptos y nuevos contenidos que puedan abarcar estas nuevas realidades. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Bien. Preguntas. Vi acá que estuvieron hablando un montón, me parece, ¿no? Te estábamos haciendo chicanas nada más, pero... no, a tu gobierno, a tu gobierno. No sé si alguien tiene pregunta o algo. Lo que no se entendió. Sí, a mí me hace un poco de ruido esto de, bueno, hay que crear nuevos términos, hay que crear nuevos términos. Bueno, créalo, o sea, ¿por qué no se la juega? Eso, porque además, yo estaba leyendo un libro anterior de Traverso, que es La historia como campo de batalla, De Joco. y él en ese libro da una definición de fascismo. Él dice, fue a la vez una revolución, porque quería construir una sociedad nueva, una ideología, porque había reformulado el nacionalismo desde una perspectiva que se oponía tanto al marxismo como al liberalismo, buscando una vida alternativa, como bien dijo Romy, una visión del mundo, porque tenía un proyecto político, una visión de la historia, que quería crear un hombre nuevo, y una cultura, porque quería transformar también el ideario colectivo, modificar los estilos de vida, digamos, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. O sea, nace más bien del liberalismo estas nuevas derechas. Más allá de que tiene algunos rasgos fascistas, pero como para caracterizarlas de posfascismo, a mí me parece que es un poco endeble el término en ese sentido. O sea, por lo menos a mí me parece, ¿no? El fascismo era estatista, exaltaba lo colectivo, o sea, ¿qué comparte? El machismo. Bueno, pero el machismo es propia del fascismo nada más. Sí, me parece a mí. Igual es interesante el texto, ¿no? Como alienta la discusión y me parece que está bueno, salvo por esto de que no, me hace ruido el término posfascismo y me hace ruido que no encuentre él una definición, o sea, que no se la juegue. Lo que pasa es que el problema es el prefijo pos en todo. El posmodernismo, ¿qué es el modernismo? Digamos, el problema del prefijo pos es que quieren marcar que algo cambió, pero todavía seguimos, en definitiva, viviendo dentro de la modernidad. Y el fascismo, yo creo que ahí no encaja, y por eso el término prefijo pos no va, porque si no estaríamos viviendo dentro del fascismo. Y me parece más interesante decirle nuevas derechas, en general. Más allá de buscar una categoría, igualmente hay que entender lo que plantea, que también hay un problema
los historiadores que muchas veces, por lo menos en filo, lo resuelve la escuela de los 80 de Romerito, que plantea que no se puede hacer historia si no han pasado 50 años o 80 años, digamos, por eso. Entonces, problemas de historia presente, y en eso hay que darle la razón a Romero, es que tenemos la dificultad de no vivir un proceso concluido, que es con lo que muchas veces trabajamos los historiadores, digamos, ¿no? Que implica hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Que quedan como inacabadas y abiertas a todo tipo de crítica, porque obviamente la estás haciendo sin tener, bueno, él todo el tiempo dice que es un proceso que está inacabado, ¿no? Que está en acción, entonces está inacabado. También parecía un poco forzado eso también de que nacen de crisis, ¿no? El fascismo de la crisis del 29, posfascismo de la crisis del 2008. También es una visión de la historia que lo vamos a ver más adelante con Fritzsche, pero esta idea de que el fascismo surge solo por odio, por frustraciones, que después vamos a ver que no es tan así. Me parece que reitera también en esa visión de la historia que no sé si más encaja. Hay muchas cosas para agregar. A mí me parece en este punto interesante, él utiliza algo que está presente, que lo trae de Hartog, que es un historiador de las ideas, que plantea la idea de régimen de historicidad, ¿sí? Que en realidad viene de Koselleck, que también lo utiliza, o sea, el historiador de los conceptos, etc., ¿no? Que nos plantea el problema de cuando hablamos de historicidad, estamos hablando de una relación entre pasado, presente y futuro, ¿sí? Y justamente estamos hablando de esto, de qué ponerle términos a qué, porque hay una ruptura de esa relación entre pasado, presente y futuro. O sea, hay un problema, que es la matriz de nuestro tiempo, que lo vamos a ver también con el texto de este muchacho suicida, se me fue el nombre, al final de la clase, sobre el realismo capitalista, que es la imposibilidad de futuro. O sea, justamente lo que rompe el régimen de este tiempo histórico es que, a comparación inclusive del fascismo, o de los marxismos, o de las izquierdas, etc., que planteaban una idea de futuro, inclusive el liberalismo, este posfascismo, y en realidad el conjunto de nuestra actualidad, nos habla de una imposibilidad de futuro. Y por tanto, ahí hay un problema con nuestro régimen de historicidad, porque no hay horizonte de expectativas, ¿se entiende? Hay una crisis de ese futuro, de futuro diferente, ¿sí? Lo que se plantea a lo sumo es una mejora en el presente actual. Y eso tenía algo que ver con lo que planteaba un poco en el chat, en chiste, pero que es cierto, que es dónde está el obrero, digamos, ¿no? En todo esto, porque no es tanto el obrero en términos sociológicos y en términos de la conciencia que se quiere meter al obrero, que anda a saber por qué buena de Dios tuvo que tenerla, sino es qué vota, porque a Marie Le Pen lo vota los obreros, que en sí hoy están queriendo defender lo poco que tienen, que es una cierta estabilidad en este presente, digamos. Y eso lo garantiza más un orden conservador y liberal, como puede ser el de Trump, que una adaptación a futuro. La socialdemocracia, que tendría que ser su sujeto, que en realidad está aplicando planes neoliberales. Ahí se armó toda una discusión en el chat, parece. Mark Fisher, gracias. Ese. Exacto, Mariano. Bien. Se leyó el texto, parece. Exacto. Uh-huh. Bueno, no sé si Fernando... Opa, si Fernando está para exponer. Hola. Sí. Sí, tendría que compartir pantalla, ¿no? Sí. Sí, podés. A ver. Abajito donde dice Voy a compartir intentar. pantalla. El verde. Sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí.
Bueno, a mí me tocó el texto de Diego Stulwar, que es como es un filósofo joven, bastante contemporáneo, o sea, es como de las nuevas caras de la filosofía nacional, vamos a decir, no nacional porque apele a lo nacional, sino porque es de acá. Él nació en el 71, estudió ciencias políticas en UBA, no está recibido, o sea, no es licenciado ni nada. Coordina grupo de estudio de filosofía política y política. Tenía uno muy importante hace unos años sobre Walter Benjamin, y tiene uno de los más grosos de lo que sería Spinoza, por lo menos acá en Capital. Es miembro del colectivo Situaciones, o fue entre el 2000 y el 2009, y realizó investigaciones para Tinta Limón, y maneja un blog que es bastante conocido, que es El Lobo Suelto, tiene ya como, no sé, más de 15 años, donde pone escritos. Es a la vez el hermano de Sebastián Stulwar, que es un doctor en económica, se escribe a veces. Hace poco se subió una nota muy buena de él en página 12 acerca de cómo va a ser la economía post pandemia. Está bastante buena. Y bueno, coeditó la obra de León Rosichner, con quien tuvo una relación bastante íntima, se lo puede ver en videos en YouTube, que están muy buenos también. Y bueno, sus últimas publicaciones fueron Vida de Perro, que es como una entrevista gráfica con Horacio Berbisky, y el libro al que pertenece el apartado este, que es La Ofensiva Sensible, donde él intenta de alguna manera ver cómo se gestaron o cómo llegan al poder estos partidos políticos de derecha, que bueno, de entre el 2015 en adelante, estuvieron llegando tanto en la región, básicamente con Macri, ahora con Bolsonaro, Piñera, que va y viene, etcétera, etcétera. Bueno, él lo que arranca el apartado este es acerca de, cómo arranca, perdón, son como saberes útiles contra el fascismo, o sea, cómo caracterizar a la derecha, que en gran parte lo expuso recién Romina, que él arranca diciendo que ni Trump, ni Le Pen, ni Bolsonaro repiten ese fascismo histórico, sino que valdría caracterizarlo como fascismo posmoderno, que es lo que trae a colación Traverso, que es a quien él en parte le discute algunas cosas, porque básicamente dice que el fascismo histórico no se asimilaba a cualquier gobierno mediante rasgos autoritarios, sino era como una respuesta coyuntural que se daba motorizando a las masas y en gran medida a los sectores medios. Y él empieza su caracterización anclándose en Laclau, que es un filósofo y teórico político argentino, donde rescata de él justamente estas terminologías de que el fascismo es un fenómeno de movilización de la sociedad contra la amenaza socialista, y bueno, contra capas del viejo bloque de clases dominantes, y según él, esto bloqueaba, tanto en Italia como en Alemania, durante la década del 30. Y después, bueno, tira como en tópicos algunos puntos en común, como la ideología racista, nacionalista, militarista, la politización de la pequeña burguesía y una interpelación a lo popular. Y al mismo tiempo, bueno, trae también caracterizaciones tanto de George Sorel, que él justamente decía que era un agente movilizador, toda la cuestión fascista, Mariátegui, que percibía una suerte de juego de espejos entre lo que se daba en la época, entre el fascismo y el bolchevismo, o sea, lo que terminó derivando, que lo vimos con toda la cuestión de la Revolución de Octubre y la Unión Soviética, y aparece Walter Benjamin, que es donde él rescata bastantes cosas que
básicamente Benjamin advierte un juego de espejos también, pero invertido. Es decir, él lo rescata en realidad del escrito, el texto de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, que es un escrito de Benjamin, donde justamente él advierte que hay un juego invertido de espejos entre la politización bolchevique, es decir, por ejemplo, el juzgar las cuestiones artísticas en base a la diferenciación de clase, es decir, lo que es burgués y lo que no es burgués, y a esto, del otro lado, se le responde, mientras se gestan todas estas cuestiones de los movimientos fascistas, con la estetización de la política. Que eso, o sea, yo lo voy a describir de una manera bastante elemental, después Gabriel me corregirá si es así, si no es así. Calculo que es la maniobra de justamente volcar una estética que rescata cuestiones incluso el romanticismo, que eso sí lo dice Benjamin, en base a la discursividad política que se da en todos estos líderes fascistas, y al mismo tiempo en esa maniobrabilidad de mover esas masas, porque se necesita esa cuestión carismática, que es lo que trae la estética de esas articulaciones políticas, justamente. Y bueno, eso apunta a un espectáculo bélico en pos de defender las relaciones de propiedad y de producción. Es decir, desde ese lugar se salvaguarda ese peligro que traía del otro lado la revolución bolchevique y el internacionalismo comunista. Bueno, en base a Benjamin, que es lo que él después va a pasar a hablar, bueno, Benjamin, me imaginará los que cursaban filosofía, creo que, no sé si lo hicieron, pero seguramente lo van a ver, si no lo hicieron. Es un filósofo, fue un filósofo materialista alemán, de la Escuela de Frankfurt, y él justamente aduce que la izquierda derrotada, o se la derrota justamente porque sigue una norma histórica del ideal de progreso, y que eso lo marca a Benjamin como una linealidad evolutiva, que son los marcos del juego de lo que él justamente en sus tesis de la filosofía de la historia, él marca de que justamente ese ideal de progreso que se tiene son las normas del juego que puso un vencedor, y que el vencedor son justamente las clases dominantes que se van caracterizando en ese periodo histórico que estaba sucediendo, y que se enmarca ese progreso como una linealidad evolutiva, es decir, que esa linealidad evolutiva en algún sentido legitima todo un pasado histórico, y que de esa forma él dice que el marxismo corre el riesgo de adoptar esa tradición lineal histórica, que es la tradición lineal histórica justamente de lo que se pretende combatir. Y él básicamente lo denuncia como alemán hacia la socialdemocracia alemana en sus tesis. Bueno, Diego Sturwart hace como un apartado donde justamente cita una de estas tesis, no sé si va a leerlo para básicamente entender qué es lo que quería decir Benjamin, pero si no es necesario, sigo largo. Y justamente él denuncia estos mecanismos tanto en la tesis 8 y más que claro en la tesis 13, que es donde él básicamente en ese escrito de alguna manera vapulea esa socialdemocracia. Benjamin, no sé si todos saben, se termina suicidando en la Segunda Guerra Mundial, justamente queriendo escapar de Francia. Cuando él cree que no va a poder salir, se suicida. A esto Sturwart indica que la aparición de personajes en la escena política regional, porque eso también lo quiero aclarar, o sea, el análisis de este apartado de Sturwart, en contraposición a lo que habló recién Romina, está orientado a nuestra región, más que nada. O sea, su panorama es mucho más local que lo que expone Traverso en su análisis más europeo.
y él indica que la aparición de personajes como Bolsonaro tienen que servir y tienen que ser políticamente útiles para que no queden estancados en una parálisis filosófica, es decir, en una simple sorpresa. Apareció Bolsonaro. No, Bolsonaro no apareció. Bolsonaro se gestó y se fue produciendo, y es un proceso a lo que se llega con un personaje como Bolsonaro al poder de Brasil. Y que justamente esto es lo que viene a traer él en base o amparándose en Benjamin, en esta idea de que lo que vivimos en el pasado puede aparecer, o sea, obviamente no exactamente igual, pero en algún sentido traducido al hoy. Y pensar al fascismo de ayer y de hoy sirve para mantener, él menciona la frase "la guardia en alto", debe ser porque es hincha de River, pero básicamente yo lo traduje al estado de alarma frente a lo que cada época propone como una evolución normal del estado de las cosas. Es decir, no podemos entender a Bolsonaro como algo apartado de la escena política, pero tampoco podemos asimilarlo como la normalización de la política a un ser tan nefasto como Bolsonaro. Y ahí es donde entra en la cuestión de Traverso. Bueno, ya Traverso saben quién es, o Romina. Él es quien propone el término posfascismo en su libro, que es Las nuevas caras de la derecha, e indica que él mismo comprende continuidades y discontinuidades con respecto al fascismo histórico. Bueno, en gran parte el aspecto fundamental es que el posfascismo no representa una movilización del campo popular, ni la conformación de una fuerza social nueva, y bueno, esto para Stuhlbarg trae a colación la cuestión mucho más terrenal para él, y quizá para nosotros también, que en esta representación de las derechas, o de las nuevas derechas, cómo se representó al macrismo acá en la Argentina. Y ahí sale la pregunta de si es legítimo o útil emparentar al macrismo con la última dictadura militar. Y él empieza enumerando algunas cuestiones, como por ejemplo la principal diferencia que radica que en el partido de Cambiemos llega al poder en el marco del Estado de Derecho, es decir, no fue un golpe de Estado, y que él después remarca también de que ciertos sectores izquierdistas históricos del país intentaron adjudicarle el mote de fascismo argentino a la figura de Perón, pero que quedan desacreditados, y utiliza a León Rosichner justamente en su descripción de que Perón no fue una opción de gobierno en su la estética de la política, perdón, me trabé, tiré de un trap. No fue una opción estética de la política por medio de la guerra abierta hacia sectores, sino por medio de la tregua, es decir, esa tercera posición, esa cuestión de la no confrontación. Y que justamente Stuhlbarg analiza un fragmento, un discurso de Macera, en donde Macera, de alguna medida, hace un esbozo breve de lo que fue la ideología estructural del plan de la dictadura genocida, que era la defensa de la propiedad contra la ideología marxista, la defensa de la familia contra la perversión freudiana, y la defensa de los valores absolutos contra la relatividad einsteiniana. Es decir, que esta cuestión de la guerra contra la ciencia, que estamos viendo ahora en estas manifestaciones, tampoco es una novedad. Es decir, hay una estructura y hay una forma de buscarle un raconto histórico a esta idea de una derecha que atenta incluso contra la ciencia. O sea, y acá trae justamente el esbozo de cómo se representó el macrismo en sí hacia la política, o cómo se representó el macrismo mismo en la política, y él dice que el macrismo, como derecha argentina, se representó de una forma distinta.
Y esto gracias a artífices que pensaron esta representación. Lo chistoso, si se quiere, del asunto es que uno de esos artífices es el mismo hijo de León Rosichner, es Alejandro Rosichner, vamos a decirle el Rosichner malo, y básicamente lo que él dice es que sí, el macrismo se representa con una estética rockera, una suerte de, no sé, budismo y neocapitalismo. Y que, bueno, la cuestión se vuelve, o sea, la línea de continuidad se plantea en el 2017, y esto gracias a el libro de Nathanson, que también lo menciona él, y se pone en colación acerca del lugar de derecha en la desaparición forzada, seguida de muerte con Santiago Maldonado, y su legitimación en las elecciones de medio término que ganaron en el 2017, justamente. Entonces, junto a la desaparición de Maldonado, se le suma después el fusilamiento de Rafael Nahuel, y acá es donde se pone en evidencia lo que él justamente describe, que se caracteriza a esta cara de la derecha como la defensa de la tierra como mercancía y su redefinición extractivista en el marco del capitalismo local, y establecer nuevos enemigos del Estado, promoviendo el aniquilamiento físico y su legitimación. Que eso, bueno, también tiene todo un aparato donde contribuyen los medios de comunicación y todo eso, pero es en sí marco del escenario que vienen a traer la derecha. Y lo que él indica es que ni fascismo ni nueva derecha sirven para catalogar estos sectores. Él, con la que sí concuerda, son con la de las nuevas caras de la derecha, es decir, que no es una derecha reciclada, o sea, es la derecha de siempre, pero presentada con otra faceta distinta. Y acá es donde entra el análisis acerca de qué pasó en Brasil y qué lecciones nos da el bolsonarismo. Y para analizar esto utiliza a la antropóloga Rita Segato, que bueno, ella hace un artículo llamado Limitaciones de los gobiernos de Lula y Dilma, donde en gran medida analiza que el PT llega al gobierno como un frente amplio, pero a partir del escándalo de las coimas, el mensalao, pierde el pluralismo interno y se aboca a permanecer en el poder mediante formas convencionales. Después de esto, dice que el PT cae en la confusión entre la dicotomía en lo que tiene que ver ampliación de consumo versus ampliación de la ciudadanía. Y que según ella la ampliación se da gracias a la exportación de commodities y no a una reforma estructural en torno a la distribución de la riqueza. Después, por otro lado, dice que el mantenimiento de esta política dio como resultado una forma de acumulación de capital, y que, bueno, en su afán, el partido del PT, por ocupar las instituciones, dejó de lado la necesidad de un cambio estructural neocolonial que sigue siendo externo a la reproducción de la vida, y el giro hacia el copamiento del Estado no consiguió ni su apropiación, ni su transformación, ni una reconstitución como sociedad. Y por último, se obvió toda una estrategia fascistizante, es decir, esto que mencionaba antes, de cómo llegó Bolsonaro ahí, que reforzó el fundamentalismo cristiano y el paramilitarismo. Ella hace mucho hincapié en esa cuestión del paraestado, de cómo mientras existe una estructura estatal, hay una simbiosis con toda una estructura paraestatal, y reforzando el mandato de masculinidad que desprecia el cuerpo feminizado y los territorios comunales. Bueno, y también aporta en parte al mismo análisis a Toni Negri, que justamente hace también un aporte con el artículo de Un fascista en el siglo XXI, haciendo alusión a Bolsonaro, en donde él resalta que el proceso se inicia mediante un golpe desde adentro del Estado, que fue el golpe parlamentario a Dilma Rousseff,
y que las élites golpistas actúan desde adentro para evitar la legitimación popular, es decir, no te van a votar, pero ya aprovechando que están dentro del Estado y que fueron parte esos artífices del mismo gobierno que integraba al PT, para esto hicieron uso del Poder Judicial, el cual encarceló y proscribió después a Lula, porque eso también trae a colación de esta idea de una democratización, porque dice, las elecciones que ganó Bolsonaro se realizaron bajo un marco de amenaza por parte del Estado mismo, mientras gobernaba Temer, y dice que justamente la amenaza era que si llegaba a ganar el PT, se pudría todo desde el Estado mismo, o sea, los militares no iban a legitimarlo. Entonces esta legitimación democrática de algo que no es democrático termina enmascarando esta actuación de las élites que operaron dentro del Estado mientras el PT estaba en el poder. Entonces Sturbar dice, bueno, el posfascismo brasilero es una apropiación pervertida de la democracia, como la conocemos, y dice que la democracia directa es asumida por líderes fascistas, siendo transformada de modo de gobierno en figura de legitimación de gobierno. Es decir, se llega a un gobierno en modo a una legitimación de algo que en sí, si se lo analiza a fondo, muy legítimo no es, pero en lo que es el aparato gubernamental operan para que justamente el marco sea legítimo. Y la conclusión en el razonamiento de Negri justamente dice que la incapacidad del neoliberalismo de sostenerse a sí mismo en medio de las crisis ante niveles crecientes de resistencia, lo que vuelca a apoyarse en una fuerte recuperación del soberanismo. Eso por un lado. Después dice que el neofascismo contemporáneo podría entenderse como una fase dura del neoliberalismo. Dice que justamente lo que diferencia a este neofascismo del tradicional es que este no se apoya en técnicas totalitarias, sino mecanismos flexibles para una transformación autoritaria del Estado en pos de un salvataje neoliberal. Es decir, que es una respuesta, que la respuesta a esto se debe articular desde una contrapolítica, desde el síntoma, es decir, algo que sea contraposición a esto, y que según Negri la chispa va a surgir desde el movimiento de mujeres. Esto en palabras, no obviamente, de Sturbar. Después, bueno, hace un análisis acerca de Alain Badiou, que es un filósofo francés, donde él remarca que el fascismo es una reacción ante la creación de nuevos universales, de nuevas dinámicas igualitaristas, y que estos universales se presentaban como base para un tipo de militancia desde los cristianos hasta los bolcheviques, enarbolando una nueva verdad como política contra el poder, y que el fascismo aparece como una reacción oscura que se apropia y bloquea la apertura revolucionaria. En donde justamente agrega Sturbar de que el fascismo posmoderno funciona en alianza con una absolutización de los valores de la empresa sobre la vida, y disfraza un retorno de lo real, o sea, un retorno a lo real asumido de modo reaccionario, como frustración generalizada ante un sistema democrático que no satisface demandas igualitaristas. Entonces, el colorario sí, de este apartado dice, puede haber una vida no fascista, sin asumir el problema de la ofensiva violenta, es decir, de toda esta ofensiva que se vio y que se dio en común en la región, y ahí él recurre a León Rosichner, o sea, el Rosichner bueno, justamente en la idea de León acerca de que la guerra está presente en la política desde el comienzo, solo que encubierta, y que no se trata de negar la necesidad de la guerra, sino de afirmar que es necesario encontrarla y afrontarla desde la política, nunca desde fuera de ella. Dice que solo la capacidad de poner un límite a las iniciativas del poder inaugura un espacio heterogéneo en el que ensayar formas de ser y hacer,
y una política de contrapoderes asume la guerra como una estrategia de dominación a desactivar. Es el espacio abierto entre la creación de forma de vida y la necesidad de inventar métodos de convergencia política y liderazgo. Es decir, que lo verdaderamente desafiante, o sea, la estrategia que puede ser efectiva ante esta cuestión, es no perder de vista lo complejo de una conciencia histórica en base a una enemistad, en base a que siempre hay una derecha que está de alguna manera o acomodada en estas fases donde justamente no ejecuta el poder de manera directa y que tranquilamente se organiza para volver a ocupar esos lugares de ejecución y poder dominar. Bueno, básicamente es eso lo que... yo lo que hago hincapié en lo que hace Stulwar es que, o sea, primero que él no separa a todo el periodo de gobiernos nacionales y populares del neoliberalismo. O sea, si hay algo que queda claro desde el análisis mismo de él, es que todo ese periodo son partes del mismo neoliberalismo. Si no, no se podría entender cómo estas derechas, en algún sentido, quieren o son justamente la fase más dura de esto. Y que justamente todas estas fases derechistas que con una nueva cara llegan al poder de forma democrática, más o menos legítima, según el lugar que aparezca, en gran parte, procesualmente, se gestan en base a una idea de Estado que no atenta contra una estructura, sino que justamente les da pie para que puedan procesualmente llegar hasta ahí. Después, sobre el resto de las cosas no sé qué más agregar porque, repito, o sea, el análisis es bastante regional y aproximado en diferencia a un panorama más global, como quizás se puede ver en Traverso en relación a Europa. Sí, pero no sé qué piensan los demás. Yo creo que es bastante útil porque retoma, así como categorías de Traverso, las enriquece con otros textos e interpretaciones, la mayoría sociológicos, pero bueno, mete también, bueno, filosóficos esencialmente, y a la vez recupera, a la vez está el texto para recuperar otros elementos que no están presentes ni en lo que expuse yo, ni en lo que puso Romina, como por ejemplo lo que acotaste de Benjamin, que es un gran elemento para interpretar también el fascismo. Y me parece que incorpora otra cuestión, que es a lo regional, lo particular que hace a la región en esta representación de las nuevas derechas, y que en el texto pasa medio inadvertido, que es también un elemento que a mí me genera mucho ruido y que hace sí al populismo de estas nuevas derechas, que es la presencia de la religión y el crecimiento de las religiones en la región, ¿no? Como forma de otro tipo de expresión anti-ilustración, y que responde profundamente a cuestiones que la política ha dejado de responder, que no es solo la fe, ¿no? Porque si uno se pone a mirar un poco los programas de Canal 23, da respuestas inmediatas a realidades terribles que el Estado ha dejado, de violencias familiares, dependencias, cuestiones inclusive de solidaridad, de comunitarismo muy importante que se vive, para no expresar solo lo negativo, ¿no? Solucionan cosas como empleo, dan empleo. O sea, construyen un lazo de solidaridad, de empleo, obviamente mediados por la Iglesia Universal, pero me parece importante como también constructores de sentidos que dan una pata, y lo vimos claramente en la discusión con el aborto, dan una batalla política de movilización popular muy importante. Sí, yo, por ejemplo, cuando él se plantea la cuestión entre el macrismo y la analogía con la última dictadura, o sea, coincido en que el macrismo, en términos políticos, en la praxis, no es quizás analizable, o sea, no se puede analizar con la última dictadura, pero si uno se pone a ver los apellidos que integraron el Ejecutivo durante el macrismo,
y los apellidos de los grandes empresarios que justamente acumularon capital con la última dictadura, y Blaquier, Macri, Prat Gay, no sé cuál es más, el jefe de gabinete, el Canoso, no me sale ahora, que la familia es... ¿Cómo? Peña. Peña, bueno, pero Peña Brown. Brown eran los dueños de Austral, que le vendieron a Austral Aerolíneas, son los dueños de la Anónima. O sea, como que, sí, quizás en términos políticos, en la práctica, es difícil de analizar, pero estructuralmente no sé si es tan difícil de analizar. O sea, bueno, quizás por ahí entra lo del traverso, lo de las homologías y analogías, ¿no? Aunque nos cueste, digamos. Sí, yo entiendo que hay una base social y hasta económica, pero bueno, esto de no plantear homologías y analogías y empezar también a ver las diferencias, porque también es complicado poder decir que porque formaban parte del gobierno eran similares a la dictadura, ¿no? O sea, como me parece una simplificación también, que más que una simplificación política puede ser peligrosa también, porque también implica desconocer un montón de otros factores, e incluso subestimar el propio movimiento político que implicó 4 años de macrismo y que implica también la movilización popular del lunes, ¿no? O sea, es importante también no quitarle esa importancia de que, bueno, también en esto que el Traverso plantea del fascismo y el posfascismo, es decir, bueno, ahí tienen una base común, surgen de una misma matriz, pero hay factores que les son ajenos, y a partir de ahí empezar a analizarlo también, ¿no? Sí, pero a lo que voy yo es que obviamente no por el hecho de que sean descendientes o tengan el mismo apellido de muchos de lo que en base al exterminio agrandaron y acumularon capital, sean justamente una dictadura, un genocidio, pero vale la pena analizar los nombres justamente por lo que, entiendo yo, Sturlugar indica de esta ofensiva sensible, de cómo la derecha, por lo menos desde el 2001 hasta el 2015, tuvo una lectura política y un proceso político en donde de forma organizada y procesualmente te ganó una elección y llegó al poder. Entonces, a eso me refiero, de que por un lado, volverlo elemental e igualitarismo de forma elemental, o sea, estúpidamente hablando, perdón el término, o sea, no es que estoy diciendo que el análisis de Romina o el mío lo sea, sino que llevarlo a alguna cuestión igualitarista y simplista me parece innecesario porque no lleva a nada, pero pasarlo inadvertido, creo que es lo que él de alguna forma está remarcándolo, te está diciendo, está bien, sí, no son lo mismo, de hecho se presentan, es una cara de una derecha que se presenta de otra forma distinta, pero se presentó y llegó al poder. Y llegó al poder en el marco de un Estado de Derecho, o sea, no tuvo la necesidad de hacer un golpe de Estado, no tuvo la necesidad de alterar un orden y algo lineal a lo que legítimamente estamos todos acostumbrados. Entonces eso sí no puede pasar inadvertido, porque si pasa inadvertido se gestan monstruos como el que está en Brasil, que si nos ponemos a pensar no está muy lejos. Y también la capacidad de renovación de la derecha. Y como que me quedo siempre pensando cuando damos esta clase, cuando el año pasado como alumna, con la renovación de la derecha que no se está dando, y es un poco también lo que decía Traverso, en la izquierda, ¿no? ¿Por qué la izquierda no puede hacer esa lectura? ¿Por qué la derecha puede hacer esa lectura y entender, y esto que decía Fer, que coincido plenamente, ¿no? De adquirir, o sea, llegar al poder por la vía democrática y no necesita ya hacer un golpe, o si lo hace incluso dentro de las instituciones, como pasó en Brasil, y la izquierda, ¿por qué no está pudiendo hacerlo, no? O sea, también me parece que es un análisis, sobre todo para plantear alternativas, ¿no? Para decir, bueno, no está todo acabado, no van a ganar siempre, o sea, también como ver dónde está esa alternativa de transformación de la izquierda, ¿no? Sí, también analizar esa cuestión de la falta de justo una transformación estructural de una dinámica de Estado. Digo, quizás el ejemplo vaya medianamente a lo burdo, pero yo me acuerdo de esos spots publicitarios de Cristina en 2011, donde salió un pelado
en los videos viendo un auto y te decían, ¿te gusta? No, lo podés cambiar. Ah, bueno, se ve que te va bien. ¿Por qué no te haces cargo? Entonces, esa dinámica neoliberal que se le quiere implicar al macrismo exclusivamente, desde esa lógica es falso, porque a eso mismo apuntó durante cierto periodo del kirchnerismo para quedarse en el poder, y de alguna manera es lo que no supo ver. Es decir, mientras alguien está en el poder, que ¿cuántos años duró? De 2013 hasta el 2015, hubo una derecha que al mismo tiempo estaba haciendo esa lectura y llegó hasta grado de traerte al barbudo ese, no me acuerdo cómo se llama, que fue a Palermo y estaban todos meditando. Ravi Shankar. Bueno, o sea, hubo lecturas, incluso Rick. desde los estratos más bajos, digo, hubo lecturas políticas bastante sensibles para que el macrismo llegue ahí e incluso gane provincia de Buenos Aires. Digo, al margen de que se tuvo que aliar con un partido histórico en el interior del país. No fue solo el macrismo, antes fue el señor del tatuaje en el cuello, que de Narváez, digamos, no es algo exclusivamente nuevo y exclusivamente del macrismo. Y es algo que vamos a ver, creo que es importante, con Yamil vamos a ver la clase de crisis del 73 y el fin del estado de bienestar de Bauman, porque si en algo concuerdo con Rita Segato, que se lo podemos atribuir a todos los gobiernos populistas, etcétera, que se llamaban de la nueva izquierda o populismo de izquierda. Populismo de izquierda o campo nacional, lo que quieran ponerle a partir de Venezuela, es que no dejaban de tratar de reconstruir esto que venimos hablando con New Deal, que es la demanda agregada, que es la idea del consumo, ¿no? Me acuerdo de Cristina hablando en Naciones Unidas, no es el problema del comunismo, sino la meta es el consumismo, ¿no? Que el comunismo nunca pudo dar consumo, nosotros que tenemos que dar consumo. Y el consumo no deja de ser en sí una reproposición, y hay un quiebre ahí importante que vamos a ver, que es la imposibilidad de dar consumo, ¿no? ¿Quiénes, en definitiva, quiénes pueden consumir o por qué yo no puedo consumir más? Es porque le están dando a otros, porque el Estado se lo está dando, lo que me corresponde a mí se lo está dando a otro, ¿no? Y que es el gran problema, inclusive hoy, con esta crisis, con esta pandemia, que el Estado le está dando, obviamente, a quien más lo necesita, que son los que no tienen recursos de un sueldo, que pueden darse el lujo de tener un sueldo, ¿no? Pero el trabajador, ¿qué recibe del Estado durante la pandemia? Y eso creo que es el gran tema, ¿no? ¿Dónde queda el gran problema, ¿no? Porque las clases populares más bajas, obviamente que están recibiendo algo, pero el trabajador, que es en sí que está propenso a pensar que los sectores populares más golpeados son los que lo desafían a él, es quien queda al servicio de estas derechas que surgen. Sí, es confundir consumismo y con la idea de ciudadanía que ahí plantea Segato, me parece que es fundamental. Y aparte reproduce la lógica del individualismo, ¿no? Porque no hay una lógica de comunidad, de un esfuerzo colectivo, ¿no? Si bien después se terminó achacando o se quiso declarar, no, pero iba bien porque el gobierno hacía las cosas, tomaba las medidas concretas, ese discurso llegó tarde, ya cuando se estaba perdiendo, cuando se perdió. La patria es el otro, llegó tarde. La patria es el otro, llegó tarde. Digo, hubo también como una exaltación de la individualidad, eso es evidente, claro. Y hubo una reacción a esa patria es el otro. Totalmente. Total, digamos. Y también me parece interesante esto de cómo los lenguajes, no solo de la nueva derecha, o de las nuevas caras de la derecha, sino también de la izquierda, ¿no? Yo leía o escuchaba los spots del Frente de Izquierda sin ánimos de chicana ni nada, y todavía algunos siguen diciendo, hablando sobre que la crisis la pagan los capitalistas, digamos. ¿Qué representan los capitalistas para... ¿qué significado tiene el capitalista para una persona que llega a vivir con lo justo, ¿no? O a la clase trabajadora, que digamos es todavía una gran discusión, que es la clase, si existe la clase trabajadora, la clase obrera.
también se habla hoy en día de lo que es el precariado como sujeto social, aquellos que se engloban en la Argentina en lo que es la UTEP o en los empleos, la economía popular, digamos, dan un montón de debates estas cuestiones. Sí me parece interesante remarcar que hay que separar que Macri no es la dictadura, pero sí entender que hay una estructura de poder económica que se enriqueció gracias a la dictadura, que fue cómplice, que lanzó esa dictadura y que nunca fue juzgada. Y eso también es muy importante, porque si no queda como que el golpe fueron los militares, pasó los militares, hubo dos demonios, y esa lógica de, bueno, lo que hubo fue un cambio en las relaciones de poder, en los hilos de poder muy fuerte, hubo una fragmentación de las clases trabajadoras, las clases bajas, y una unificación por arriba de las clases altas. Eso vino también a cambiar las relaciones de poder en la última dictadura. Y déjame agregarte algo más. La dictadura triunfó, aunque los militares logramos que estén presos, triunfó dejando valores y rompiendo esto que dice Traverso del régimen de historicidad. Porque Romina reclama, y la izquierda desapareció, hagámonos cargo que desapareció justamente con la dictadura, no porque la haya matado, sino porque la posibilidad de transformación, inclusive con la idea del nunca más, el nunca más es a qué también, a un intento revolucionario transformador, digamos, nunca más porque si no nos viene esto. Entonces solo nos queda la democracia. Y la democracia es estos términos de democracia, digamos, donde Alperín, digamos, te mueve millones de dólares en una campaña publicitaria y ganaste. Entonces, Sí, modificó el marco de actuación de los gobiernos, digamos, y de la ciudadanía, me parece una manera del pueblo. Y el marco de pensamiento, ¿no? Digamos, también. Sí, todas las tendencias más revolucionarias del peronismo es algo que nadie puede hablar de volver al uso de la violencia, por ejemplo. Satán, sí, obvio. Por eso la RAM le inventaron no sé dónde. Bueno, son las 10:15, nos entusiasmó el tema. Sí. Bueno. Sobre el proceso brasileño me parece muy interesante ese documental, Al filo de la democracia en Netflix, excelente. Creo que arranca la segunda, o de mitad de la primera presidencia de Dilma y llega con la asunción de Bolsonaro. Para entender un poco, porque si no queda como que todo fue lineal y hubo varios factores. Perfecto. Bueno, vamos a seguir en tema. No nos vamos a ir muy lejos, vamos a cambiar hacia el escenario europeo más al norte, hacia la República de Weimar y el ascenso del nazismo, la clase que viene, junto con Joana y con Mario, vamos a dar esa clase, que tiene, también volvemos a la idea, ¿no? Postdictadura, Alfonsín. Nosotros lo vivimos como nuestra República de Weimar, lo vivimos como la posibilidad gloriosa de llegar a la mejor democracia. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a seguir con los hilos. Vamos a sacarlo un poquito a Traverso y vamos a hacer mucha analogía, mucha. Total. Total. Bueno, nos vemos el martes que viene. Cuídense, Chao, buenas buenas noches. noches. Chao, Sonia. Chao.